Hablemos en detalle sobre la reciente visita que recibió Jungkook durante su servicio militar que ocurrió en marzo. En los últimos tiempos, hemos sido testigos de encuentros notables, como la visita de Leonov y Eunwoo a Jungkook, seguida de una cena juntos en un restaurante de barbacoa. Aunque no contemos con pruebas visuales como fotos o videos, el testimonio del personal del restaurante proporciona validez a estos eventos. El dueño del establecimiento afirmó que efectivamente estuvieron los tres reunidos alrededor de las 11:30 de la mañana. Esta información se ha vuelto viral en estos días, pero lamentablemente muchos las están confundiendo con una reunión pasada entre ellos, donde sí hubo fotos y videos. Es esencial aclarar que en este caso solo disponemos del testimonio del dueño del lugar. Es notable y gratificante observar cómo Jungkook cuenta con amigos que se preocupan por él y están pendientes de su bienestar, incluso durante su servicio militar. Es importante destacar que en esta cena solo estuvieron los tres mencionados. No hubo más personas, según lo mencionado por quien los atendió. Por tanto, es crucial desestimar los rumores que sugieren la presencia de Taehyung o Jimin en ese encuentro, ya que ninguno de los dos participó de esa cena. Es comprensible que haya generado cierta sorpresa y curiosidad el hecho de que algunos fans estén cuestionando la ausencia de Jimin e incluso otros se burlen de ello. Sin embargo, es fundamental recordar que cada miembro del grupo, independientemente de su relación, tiene sus propias amistades y necesidades de espacio personal. Por lo tanto, no deberíamos crear teorías infundadas ni especular sobre la dinámica de las relaciones personales de los integrantes. En lugar de eso, deberíamos celebrar los momentos felices que comparten con sus seres queridos y apoyarlos tanto en su vida personal como profesional, respetando su privacidad y sus amistades en todo momento. Por otro lado, Jungkook ha dado un paso decidido al ignorar una cuenta de Instagram de su adorado compañero Bang. Recordemos que en una de sus transmisiones, Jungkook mencionó la posibilidad de crear una cuenta para Bang. Bueno, él lo ha hecho realidad. Tras establecer la cuenta de Bang, Jungkook emocionó a cada uno de nosotros al escribir este post. No puedo mostrar mucho en este momento, así que mostraré a mi bebé. Con esa promesa nació la cuenta de Instagram de Bang, pero lo que realmente conmueve es la elección de la descripción por parte de Jungkook para la cuenta. Él puso "Papá de Bang". Es un gesto tierno que resalta el cariño y la conexión especial entre ambos. Sin embargo, eso no es todo. Lo que hace que esta noticia sea aún más impactante es que la cuenta de Instagram de Bang se convirtió en la primera en alcanzar el 1.000.000 de seguidores en menos de 24 horas entre las cuentas de las mascotas de los famosos coreanos. Así como escuchas, en menos de un día, Bang ya está batiendo récords en las redes sociales. Ahora, se ha observado que las primeras quejas por la cuenta de Bang surgieron debido a un cheat, ya que las primeras etiquetas que aparecieron fueron las fotos de Jungkook con Taehyung. Hubo una cantidad significativa, especialmente desde ese momento, lo que generó la queja inicial. Sin embargo, es importante tener en cuenta el repentino surgimiento también de cuentas chicot, que también etiquetaban a Jungkook en contenido relacionado con el cheat. Esto plantea interrogantes sobre la naturaleza y la motivación detrás de estas acciones. Aunque no se puede culpar a todos los fans de los cheat por estas acciones, es crucial reflexionar sobre cómo el comportamiento de algunos puede afectar negativamente la experiencia de otros fans y la relación entre los idols.
Además de lo mencionado, es fundamental tener en cuenta que si alguien desea compartir fotografías o análisis relacionados con su sheet, existen canales específicos diseñados para abordar este tema de manera adecuada. Es importante evitar dirigirse directamente a las cuentas principales de los miembros del grupo. Esto se debe a que es esencial respetar el espacio personal y la privacidad de los idols, así como el propósito y el contenido que desean compartir en sus cuentas oficiales o como en el caso de Jungkook en la cuenta de Bang. Al optar por canales que están dirigidos a estos temas de los sheet, se brinda un espacio más adecuado para discutir temas específicos, lo que permite a los fans interactuar y expresar sus opiniones de manera respetuosa y constructiva. Asimismo, se evita generar incomodidad o interferir con la experiencia de los idols y lo que desean ofrecer a su audiencia a través de esas plataformas. Es importante recordar que cada persona habla desde su propia experiencia y perspectiva, y esta puede variar considerablemente entre los diferentes seguidores. Por lo tanto, es esencial mantener un diálogo abierto y respetuoso, reconociendo que no existe una verdad absoluta en este tipo de discusiones. La diversidad de opiniones y puntos de vista enriquece la comunidad. Ahora hablemos de lo que una seguidora del J-Hope compartió en las redes sociales. Según su relato, ella cuenta con la ayuda de una amiga coreana para aclarar dudas del idioma. Aunque de manera curiosa, esta persona dijo que su amiga no está relacionada con el ejército, pero dejó claro que tiene un familiar que trabaja para Big Hit, lo cual podría ser algo interesante y no sabemos si es verdad o mentira. Pero resulta que cuando le preguntó sobre el cambio de estas palabras de Honda Mal y Bang Mal en el estribillo del éter, recibió una respuesta intrigante. Su amiga explicó que este cambio lingüístico ocurre cuando se le propone algo a alguien o cuando se traspasa la línea de amistad hacia una relación más íntima. Además, señaló que la frase "quédate conmigo" en la canción parece implicar un compromiso a largo plazo, como si estuviera pidiéndole a esa persona que permanezca con él para siempre. Ahora, surge esta pregunta. ¿Está dirigida la canción de Jimin a Jungkook en primer lugar? Si bien es cierto, Jimin afirmó que compuso esta canción para los fans, lo cual es un gesto increíble. También es importante recordar que Jungkook ha expresado ser el fan número 1 de Jimin, como lo hizo saber en una de las publicaciones de Jimin, a las que Jungkook siempre presta atención, y le comentó: "Soy tu fan". Si tomamos en cuenta que Jimin dedicó esta canción a los fans, también podría considerar que es para Jungkook, dado su estrecha relación y afecto mutuo. Ahora, es esencial recordar que cada individuo tiene su propia visión del mundo y sus propias interpretaciones de la situación. Por lo tanto, al examinar esta situación, es importante tener en cuenta que refleja la perspectiva única y emociones de la persona quien decidió compartirlo. No debemos interpretarlo como una verdad absoluta, sino como una opinión más sobre la canción de Jimin. Recordemos que en su momento, muchos dijeron que esta canción efectivamente era para Jungkook, ya que es Jungkook quien hace los coros, y fue Jimin quien se lo pidió personalmente. Desde mi punto de vista, la letra de la canción de Jimin está impregnada de un profundo amor significativo. Al escucharla, es evidente que las palabras están cargadas de emociones y promesas dirigidas a alguien especial. Cada verso parece expresar un compromiso inquebrantable de estar presente, de no alejarse y de permanecer unidos en todo momento. Esto sugiere que la canción está dirigida a una persona especial con la que Jimin comparte un vínculo profundo y significativo. Cuando se analiza la frase "quédate conmigo", se percibe como una solicitud de compromiso a largo plazo. Al final del día, lo que importa es el amor y la conexión que la música de Jimin genera, independientemente de las interpretaciones personales.
La canción de Jimin es una expresión poderosa y emotiva de amor y compromiso que resuena en el corazón de quienes lo escuchan.